Evangelio de hoy. Viernes 11 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículo 31 al 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le contestaron los judíos. No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os digo, ¿sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y no puede fallar la Escritura. A quien el Padre consagró y envió al mundo. Decís vosotros, blasfemas. ¿Por qué he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre. No me creáis, pero sí las hago. Aunque no me creáis a mí. Creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí. Y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo. Pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán. Al lugar donde antes había bautizado Juan. Y se quedó allí. Muchos acudieron a él. Y decían: Juan no hizo ningún signo. Pero todo lo que dijo Juan de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Las piedras contra el Verbo. En este momento del Evangelio según San Juan, nos encontramos en un punto de creciente tensión entre Jesús y las autoridades religiosas. Una tensión que no es simplemente teológica ni política, sino profundamente espiritual. Porque lo que está en juego es la revelación de Dios en la carne. El escándalo de un hombre que habla y actúa como Dios. Y no solo eso, sino que se declara hijo del Padre. Consagrado. Enviado. Portador de la comunión trinitaria en medio de la historia. Las piedras levantadas contra Jesús no son simplemente armas físicas, sino signos del rechazo violento a una verdad que el corazón endurecido no puede soportar. La verdad de un Dios que se hace cercano. Que se entrega sin defensa. Que ama con una intensidad tan desbordante. Que incluso sufre el riesgo de ser incomprendido. Rechazado. Y finalmente crucificado. La escena se carga así de un dramatismo denso. Donde las palabras de Jesús buscan penetrar la dureza de corazones que se niegan a reconocer las señales del amor divino. El escándalo de la divinidad en lo humano. Jesús no se limita a defenderse con argumentos lógicos, aunque los emplea con maestría rabínica, sino que su respuesta revela una pedagogía espiritual profunda, lleva a sus interlocutores a confrontarse con la escritura que ellos veneran, para mostrarles que incluso ella abre la posibilidad de que Dios comunique su divinidad a los hombres. En modos inesperados. Incomprensibles para la lógica racionalista. ¿No está escrito en vuestra ley, sois dioses? Cita el Salmo 82. En el que se recuerda la dignidad conferida a aquellos que reciben la palabra. Y con ello, Jesús va más allá del argumento, introduce a sus oyentes en el misterio de una revelación que desborda sus esquemas. Que rompe sus límites. Él no es simplemente uno que habla de Dios, sino que actúa con el poder del Padre. Obra con la autoridad de quien comparte su esencia. Y por eso las obras que realiza, curaciones, liberaciones, gestos de misericordia, no son actos aislados, sino signos del reino.
Manifestaciones visibles de la presencia de Dios en él. Obras que revelan la comunión con el Padre. Frente a la incredulidad. Jesús no se impone. No exige fe ciega. Sino que apela a las obras, si no me creéis a mí. Creed a las obras. En esta expresión se encuentra uno de los corazones místicos del Evangelio de Juan. Porque las obras no son solo milagros externos, sino gestos que revelan una identidad: el Padre está en él, y él en el Padre. Esta mutua inhabitación no puede ser comprendida sino desde la fe. Pero también puede ser vislumbrada por aquel que se deja tocar por la belleza, la gratuidad y la fuerza de sus acciones. Cada obra de Jesús es una palabra viva del Padre. Es una ventana abierta al misterio de la comunión trinitaria. Y por eso el rechazo a esas obras no es solo falta de comprensión, sino resistencia a la luz. Rechazo a la vida misma que se ofrece. La huida silenciosa y el tiempo de gracia. Después de esta confrontación, Jesús no se queda en la polémica. No se enreda en el conflicto, sino que se retira al otro lado del Jordán, al lugar del comienzo, donde Juan había bautizado. Esta retirada no es una huida por temor, sino un gesto de profunda sabiduría espiritual. Se vuelve al origen, al lugar donde comenzó su misión pública, a ese espacio donde la voz del precursor había resonado con fuerza, llamando a la conversión, a la apertura del corazón, a la esperanza. Allí, en ese ambiente más sencillo, menos marcado por el conflicto religioso de Jerusalén, muchos acuden a él, no porque haya hecho signos extraordinarios, sino porque reconocen la verdad de lo que Juan dijo de él. Esta escena es de una belleza serena, porque nos recuerda que la palabra de Dios encuentra eco en los corazones humildes, que no exigen pruebas, sino que acogen con fe sencilla. Creer en la verdad que permanece. Todo lo que dijo Juan de este era verdad. Y en esa afirmación se concentra una dimensión esencial de la fe, el reconocimiento de la verdad no como concepto abstracto, sino como realidad encarnada. Como persona viva que transforma, que interpela, que consuela. La verdad de Jesús no está en sus discursos, aunque ellos sean sublimes, sino en su ser, en su actuar, en su forma de estar entre nosotros. Esa verdad no es impuesta, sino propuesta con delicadeza, con libertad, respetando los tiempos y los caminos de cada uno. Y por eso muchos creyeron en él allí, en ese lugar de aparente retirada, en esa geografía de frontera donde la gracia encuentra espacio para despegarse. La fe que brota en la periferia, en este retorno al Jordán, a ese espacio simbólico de tránsito entre desierto y tierra prometida, entre promesa y cumplimiento. Se revela un dinamismo fundamental del Evangelio de Juan: la verdad no siempre encuentra acogida en el centro, entre los expertos de la ley, entre aquellos que se creen poseedores exclusivos de la interpretación correcta de Dios, sino que muchas veces germina en los márgenes, en los corazones abiertos a la novedad de lo divino, en los sencillos que no se escandalizan de un Mesías manso, que lava pies, que abraza leprosos, que llora ante una tumba. El lugar donde antes bautizaba Juan se transforma ahora en espacio de acogida para Jesús. Y esa geografía espiritual nos invita a preguntarnos dónde estamos nosotros, si en el centro autosuficiente que juzga y condena,
O en la periferia fecunda que escucha y cree. Que acoge sin reservas. Que se deja transformar por una presencia que no se impone, sino que se entrega con humildad. El verbo escapa pero no se retira. Cuando intentan de nuevo detenerlo, Jesús se escabulle de las manos de sus enemigos. Pero este escape no es una derrota, ni un acto de cobardía, sino una afirmación velada de su soberanía. Nadie toma su vida. Él la da libremente. Y el tiempo de su entrega no ha llegado aún. Esta huida contiene una teología profunda. La cruz no será fruto del poder humano, sino del amor divino que se entrega cuando quiere, como quiere, y para la gloria del Padre. Jesús no cae atrapado en los lazos del odio, sino que los trasciende con su sabiduría, con su libertad interior, con la conciencia clara de su misión. Así, aunque momentáneamente desaparece de la escena de Jerusalén, su luz no se apaga. Su palabra no se silencia. Su presencia sigue viva, fecundando corazones en los márgenes, preparando el terreno para una entrega definitiva que vendrá desde la cruz. No como derrota, sino como exaltación. Juan el Bautista como eco profético. En la conclusión de esta escena, vuelve a resonar la figura de Juan el Bautista. Aquel que no hizo ningún signo, pero cuya palabra fue veraz, eficaz, profundamente iluminadora. En esta referencia al Bautista hay una enseñanza silenciosa pero poderosa. La verdad no siempre necesita ser acompañada de milagros para tocar el corazón. A veces basta con la coherencia, con la humildad, con el testimonio fiel. Juan fue como la voz que clama en el desierto, un eco del Verbo eterno. Y en su figura vemos el modelo del auténtico profeta, el que señala, el que se retira, el que deja espacio para que la verdad se revele en plenitud. La gente creyó en Jesús no por los signos de Juan, sino por la verdad que vivía en él. Una verdad que ahora reconocen en aquel de quien él había hablado. Confirmando así que cuando el testimonio es auténtico, Dios se encarga de hacer fecundo su fruto. Fe que crece desde el testimonio silencioso. El hecho de que muchos creyeran en Jesús en ese lugar apartado nos habla de un dinamismo esencial del reino. La semilla de la palabra no necesita espectáculo, ni manipulación, ni demostraciones de poder, sino que germina en los corazones preparados, en los que han sido sensibilizados por el testimonio, por la coherencia, por la apertura a la verdad. La fe nace cuando se reconoce una consonancia entre lo que se ha escuchado y lo que se experimenta, entre la promesa y su cumplimiento, entre la espera y la presencia. Así, la figura de Juan se ve confirmada, no por signos prodigiosos, sino porque su palabra encontraba su plenitud en la persona viva de Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo que habita en el Padre, y por quien muchos ahora experimentaban vida, luz, libertad. El conflicto como revelación del corazón humano. Toda esta escena está atravesada por un conflicto que no es superficial, sino que deja al descubierto las dinámicas más profundas del corazón humano ante la revelación de Dios. El escándalo que provoca Jesús no está tanto en sus palabras, sino en su identidad, en su forma de manifestar la divinidad en lo cotidiano, en su manera de vivir el poder desde la entrega, la gloria desde la cruz, la verdad desde la misericordia.
Quien no está dispuesto a dejarse despojar por esta lógica, reacciona con violencia. Levanta piedras. Se cierra en sus esquemas. Pero ¿quién se abre? Aunque sea en un lugar retirado. Experimenta la fecundidad de la gracia. El gozo de la fe. La paz de saberse encontrado por aquel que es la verdad en persona. El Hijo del Dios viviente. Que sigue susurrando en el silencio del alma, el Padre está en mí. Y yo en el Padre. La promesa de una verdad que desarma la violencia. La presencia de Jesús en medio del conflicto no elimina el dolor. Ni la tensión. Ni la hostilidad de aquellos que lo rechazan. Pero tampoco los absorbe ni los reproduce. Sino que los confronta desde una lógica completamente distinta. Una lógica de mansedumbre y fidelidad. De verdad que no impone. Sino que ofrece. Que no amenaza. Sino que revela. Cuando Jesús proclama que está en el Padre. Y el Padre en él. No lo hace para intimidar ni para elevarse por encima de los otros. Sino para mostrar que su actuar. Su amor. Sus palabras y sus gestos. Brotan de una unidad indisoluble con la fuente misma de la vida. El Dios de Israel que ahora se da a conocer con rostro humano. Esta declaración, lejos de anular la fe judía, la lleva a su plenitud. Pero esa plenitud solo puede ser acogida si se está dispuesto a dejar que la luz disuelva las tinieblas del corazón. Que el amor desarme las armas del juicio. Que la gracia supere la ley como criterio definitivo de relación con Dios. Un éxodo interior hacia la fe verdadera. Al volver al otro lado del Jordán. Jesús inaugura un nuevo éxodo. No ya geográfico, sino espiritual. Un paso de la opacidad del legalismo a la claridad de la fe. Del cumplimiento exterior de la ley a la adhesión viva al Verbo encarnado. Da un sistema de ritos al encuentro con la persona. Este éxodo interior es necesario para todo discípulo. También para nosotros hoy. Pues también nos vemos tentados a refugiarnos en una religiosidad cómoda. Que controla. Que delimita. Que clasifica. En lugar de abrirnos al dinamismo imprevisible del espíritu. Que nos lleva a lo desconocido. A lo vulnerable. A lo auténtico. Volver al Jordán es redescubrir la humildad de los comienzos. La sencillez de la palabra escuchada con hambre. La belleza de una fe que no se sustenta en el poder, sino en el amor. Que no busca imponerse, sino hacerse testimonio viviente de una verdad que libera desde dentro. La obra del Padre como criterio de discernimiento. Uno de los puntos clave de esta lectura es la apelación que hace Jesús a sus obras. Como confirmación de su identidad y su misión. No pide ser creído solamente por sus palabras, sino por las acciones que realiza en comunión con el Padre. Obras que no son simplemente milagros, sino gestos profundamente significativos de sanación, de perdón, de restauración, de dignidad de vuelta a los despreciados, de inclusión de los marginados, de consuelo para los abatidos. Estos signos revelan que Dios no se manifiesta a través de estructuras de poder, sino en la ternura del servicio, en el milagro cotidiano del encuentro humano, en la cercanía compasiva con el sufrimiento del mundo. Discernir si algo viene de Dios. Entonces, no depende de títulos ni de jerarquías, sino de si genera vida, de si restituye la esperanza,
de si refleja el amor incondicional que Jesús vivió y enseñó. Ese amor que no busca su propio interés, sino que se derrama sin medida. Jesús como lugar definitivo del encuentro con Dios. Cuando Jesús afirma que el Padre está en mí y yo en el Padre, no está planteando una teoría teológica abstracta, sino señalando que Él es el espacio viviente en el que el ser humano puede encontrarse con el Dios verdadero. No a través de sacrificios ni mediaciones lejanas, sino en la cercanía de una relación filial. En la experiencia concreta de su amor. En el rostro de misericordia que Él encarna. En Él. El misterio divino se hace tocable. Audible. Visible. Creíble. Y esta unidad profunda entre Jesús y el Padre no es excluyente. No cierra puertas, sino que abre caminos. Nos invita a entrar en esa misma comunión. A vivir también nosotros injertados en el Hijo. Para que en nosotros se transparente algo de la belleza y la gracia del Dios que es comunión de amor. Así, el Evangelio de Juan nos conduce hacia una mística profundamente encarnada, donde la contemplación no se aleja del mundo, sino que se traduce en compromiso, en servicio, en gestos que reproducen la lógica de ese Dios que se hace uno con nosotros. El río como símbolo de transición y revelación. Volver al otro lado del Jordán no es solo un cambio geográfico en el itinerario de Jesús. Es también una señal de que la revelación de Dios no queda encerrada en los límites rígidos del templo, ni en las estructuras religiosas formales, sino que se despliega con libertad donde hay corazones dispuestos a acogerla. El Jordán. En la historia del pueblo de Israel, fue siempre símbolo de paso, de frontera atravesada, de tránsito entre esclavitud y libertad, entre preparación y cumplimiento, entre voz profética y presencia encarnada. Que Jesús vuelva allí, donde todo comenzó con el anuncio de Juan. Es reconocer que el camino de la revelación es también circular. Que no se avanza solo hacia adelante, sino también hacia adentro. Que en lo antiguo hay semillas de eternidad que florecen a su tiempo. Cuando el corazón es fértil y el alma está en silencio. La incapacidad de ver al Hijo es ceguera del corazón. La oposición de los fariseos y escribas a Jesús no es una reacción superficial, sino el síntoma de una ceguera más profunda, la del corazón endurecido por el orgullo, por el miedo a perder privilegios, por la necesidad de mantener el control sobre lo sagrado. No pueden ver al Hijo porque no han conocido verdaderamente al Padre. Y su idea de Dios está filtrada por una comprensión legalista, que excluye la ternura, que niega la posibilidad de que Dios se manifieste en lo pequeño, en lo vulnerable, en lo humano. Esta ceguera no es castigo divino, sino consecuencia libremente elegida de un corazón cerrado, que no quiere ser incomodado, que rechaza dejarse transformar por una verdad que no se acomoda a sus esquemas. Y sin embargo, esa misma ceguera es también lugar de posible sanación. Si se acepta como herida, si se reconoce como limitación, si se deja tocar por la luz suave y firme del Verbo hecho carne. El dinamismo de la palabra que nunca se detiene. Aunque rechacen a Jesús, aunque busquen apedrearlo, aunque se cierren a su testimonio, la palabra no queda encadenada. No se detiene. No se anula, sino que sigue su curso. Encuentra otros caminos. Se abre paso en otros corazones.
Hay una dinámica intrínseca en el Evangelio que lo hace indetenible. Como río que busca su cauce. Como viento que sopla donde quiere. Como semilla que germina en tierra inesperada. El fracaso aparente en Jerusalén se convierte en fecundidad en el Jordán. Porque la lógica de Dios no se mide por éxitos visibles, sino por fidelidad al designio del amor. Jesús no se frustra. No se amarga. No se detiene en las resistencias, sino que sigue anunciando. Sigue caminando. Sigue amando. Y en ello revela que su palabra es más fuerte que cualquier oposición. Más viva que cualquier negación. Más luminosa que cualquier sombra. La humildad de una fe que no necesita espectáculo. Los que creen en Jesús en el otro lado del Jordán no lo hacen por haber presenciado prodigios espectaculares, sino porque reconocen en él la verdad profunda que Juan había anunciado. Es una fe nacida del testimonio, no del milagro. Una fe que se sustenta en la coherencia, no en la espectacularidad. Una fe que reconoce la presencia de Dios en lo cotidiano, no solo en lo extraordinario. Esta humildad es signo de madurez espiritual, de discernimiento interior, de libertad frente a las manipulaciones emocionales que a veces buscan disfrazar la fe como consumo religioso. La verdadera fe, la que transforma la vida, nace cuando se percibe que en Jesús hay algo más que palabras, que su modo de vivir, de amar, de entregarse, transparenta una fuente divina que solo puede brotar de una íntima unidad con el Padre. Una fe silenciosa que fecunda los márgenes. La fe que brota en ese lugar apartado no hace ruido. No se impone. No reclama derechos. Pero es profundamente fecunda. Como semilla que crece en secreto. Como levadura que transforma la masa. Como luz que disipa suavemente la oscuridad. En esta fe silenciosa se revela la pedagogía divina. Dios no busca imponerse, sino hacerse reconocer por quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. En los márgenes del Jordán. En esos espacios que el mundo considera insignificantes, se gesta el nuevo pueblo de Dios. No definido por el lugar que ocupa en las estructuras, sino por la adhesión sincera al Verbo vivo. Por la decisión libre de seguir al Cordero. Por la docilidad al Espíritu que sigue suscitando fe donde menos se espera. El poder de la coherencia profética. Juan el Bautista no realizó milagros, pero su vida fue un signo viviente. Una predicación encarnada. Una coherencia tan radical que preparó el camino del Mesías. Su palabra resonó como una voz en el desierto. Y esa voz no se apagó, sino que aún hoy sigue dando fruto en quienes reconocen que lo que él dijo acerca de Jesús era verdad. Esta coherencia profética es un modelo para todo discípulo. No hace falta realizar grandes obras, ni tener visibilidad, ni demostrar nada, sino vivir de tal forma que la propia existencia apunte más allá de sí misma, hacia aquel que es la luz, la verdad, la vida. La autoridad de Juan no vino del poder, sino de la fidelidad. No de los honores, sino de la entrega total. Y esa fidelidad silenciosa sigue siendo el fundamento de toda verdadera evangelización. Jesús como rostro visible del Dios invisible. En medio de las acusaciones de blasfemia. Jesús no se desdice. No se retracta. No reduce el alcance de sus palabras, sino que reafirma su identidad. Yo y el Padre somos uno. Esta afirmación
tan escandalosa para quienes lo escuchaban. Es la clave de todo el Evangelio de Juan, porque en ella se concentra el misterio de la encarnación. El hecho inaudito de que el Dios eterno se haya hecho visible, tocable, audible, concreto en la humanidad de Jesús. Él no es simplemente un profeta, ni un sabio, ni un maestro excepcional, sino la manifestación definitiva de Dios entre nosotros. El rostro visible del Dios invisible. La palabra que existía desde el principio, y que ahora habita entre nosotros con plenitud de gracia y de verdad. La revelación progresiva del Hijo. El Evangelio no nos muestra a un Jesús que desde el inicio impone su divinidad, sino a un Hijo que va revelando poco a poco su identidad. En una pedagogía que respeta los tiempos, los procesos, las resistencias. Este proceso no es manipulación, sino respeto amoroso por la libertad humana. Porque la fe no puede nacer de la presión, sino del encuentro, del descubrimiento personal, de la experiencia vivida. Así, cada palabra, cada gesto, cada obra de Jesús es una invitación a adentrarse en el misterio, a pasar de la superficie al centro, a dejarse conducir de la duda a la fe, da un miedo a la confianza, del legalismo a la libertad de los hijos. El Hijo consagrado por el Padre y enviado al mundo como revelación suprema del amor. En el centro de este pasaje del Evangelio según San Juan, resplandece una declaración que tiene la fuerza de un estallido divino en medio del tiempo humano. Una afirmación que quiebra los límites del pensamiento religioso de su época, y que incluso hoy continúa estremeciendo el corazón de quien la acoge con fe humilde. Jesús no se presenta solo como un enviado, ni como un instrumento del Padre, sino como aquel a quien el Padre ha consagrado y enviado al mundo, como aquel en quien la santidad de Dios se ha derramado plenamente, como el ungido por excelencia, en quien la gloria del Altísimo se ha hecho rostro. Palabra, gesto y carne. Esa consagración no es un rito externo. No es una delegación funcional, sino una inhabitación esencial. El Padre está en él, y él está en el Padre. De modo que todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que es, manifiesta el corazón mismo de Dios. Esta unidad no es fusión. No anula la distinción entre el Padre y el Hijo, sino que la sostiene y revela desde la comunión perfecta del amor eterno que une a las personas divinas. Frente a esta revelación, los caminos se bifurcan de manera radical, o se reconoce en Jesús al Hijo eterno del Padre, o se le acusa de blasfemia, como lo hacen los judíos que toman piedras para apedrearlo. No hay neutralidad posible. No hay punto intermedio entre acoger la luz o resistirse a ella. Porque la palabra hecha carne no permite la tibieza, ni la indiferencia. Interpela, hiere amorosamente la conciencia, sacude la estructura interna del alma, y obliga a tomar posición. Y esa elección no es solo intelectual. Sano vado. Porque acoger al Hijo significa dejarse transformar por Él. Caminar tras sus huellas. Asumir su estilo de vida. Dejar que la propia existencia sea convertida en espacio donde el Padre pueda también ser dado a conocer. Amado. Glorificado. El verdadero discípulo no es el que repite fórmulas, sino el que deja que la vida del Hijo se encarne en la suya.
El que deja que el espíritu del Hijo grite en su interior Abba. El que hace de su propio corazón un Jordán donde el Verbo vuelva a encontrar acogida. Pero esta acogida no es automática, ni garantizada por el conocimiento, ni por la religiosidad exterior, sino que depende de una disposición interior profunda, la docilidad. Solo el alma que se abre, que se vacía de prejuicios, que se deja tocar por la humildad del Hijo, puede reconocer en Jesús al enviado del Padre, al consagrado desde toda la eternidad. Y entonces, desde ese reconocimiento que nace de la fe, se inicia un proceso silencioso y transformador, donde la persona comienza a vivir no ya centrada en sí misma, sino habitada por el amor divino, movida por la lógica del reino, orientada hacia el servicio, la entrega, la glorificación del Padre en cada acto cotidiano. Porque ¿quién ha visto al Hijo? Ha visto al Padre. Y quien vive unido al Hijo, permanece en la comunión eterna de la Trinidad. Aún en medio de las circunstancias más adversas. La escena concluye con una imagen de esperanza serena. Casi contemplativa, Jesús se retira al otro lado del Jordán. Y muchos creen en él. Allí donde el mundo ve huida, fracaso, retirada. El Evangelio ve siembra, fecundidad, inicio de algo nuevo. La semilla de la fe no ha sido destruida por el rechazo, sino que ha encontrado un terreno más fértil, más libre, más dispuesto. Y ese lugar geográfico se convierte en símbolo espiritual. Hay que pasar al otro lado del Jordán para encontrarse verdaderamente con el Señor. Hay que abandonar seguridades, formas preestablecidas, y adentrarse en el espacio de lo imprevisible, donde la palabra es libre, donde el Espíritu actúa sin fronteras, donde la fe no depende de estructuras, sino de corazones abiertos. Así, el Evangelio de hoy nos deja en silencio reverente ante la majestad del Hijo. Nos invita a reconocernos dentro de esta historia viva. No como meros espectadores, sino como interlocutores llamados a decidir, a acoger, a seguir. Nos recuerda que en Jesús no solo encontramos palabras verdaderas, sino la verdad misma hecha carne, que no vino a condenar, sino a salvar, no a imponerse, sino a entregar su vida, y que esta entrega, luminosa y definitiva, no se limita a un momento del pasado, sino que se renueva en cada Eucaristía, en cada gesto de amor sincero, en cada acto de fe que confiesa, tú eres el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.